Profesor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a dar a conocer el tema, el caso Barrios Altos. Barrios Altos, Grupo Colina. Sin duda es fue una masacre que el Perú jamás olvidará. El caso de Barrios Altos sucedió el 3 de noviembre de 1991. Aquella noche un grupo de encapuchados armados irrumpió en el 840 del Jirón Guanta, en Barrios Altos, una zona popular de Lima, y disparó indiscriminadamente contra los vecinos que se habían reunido allí para compartir una pollada con la que, con la que podrían recaudar fondos para la reparación del desagüe del edificio. Los asaltantes, miembros del llamado Grupo Colina, un conjunto de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, encargado de perpetrar ejecuciones extrajudiciales, los confundieron con integrantes de la guerrilla maoísta de Sendero Luminoso, que en aquel entonces era un gran problema para el Perú, ¿no? 15 personas murieron y 4 resultaron heridos. Dentro de los perjudicados se encontraba un niño de 8 años. Siguiente diapositiva. Bueno, acá en este cuadro podemos observar algunas imágenes del edificio, y bueno, en la parte en la parte baja del cuadro nos muestra la madre del niño de 8 años que murió en ese ataque, ¿no? Siguiente diapositiva. Aquí les mostramos un breve contexto histórico sobre la investigación del caso Barrios Altos. En 1992 se apertura de investigación por la Comisión del Congreso. En 1996 el Congreso aprueba la ley de la amnistía. La ley 2647-9 exonera a militares y policías sobre los hechos cometidos entre los años 1980 y 1995, ley que fue rechazada por la jueza Saquicoray. La jueza Antonia Saquicoray, del 16 Juzgado Penal en Lima, inicia investigaciones de los hechos que ocurrieron en Barrios Altos, pese a que la mencionada juez intentó tomar declaración a los presuntos integrantes del Grupo Colina en la cárcel. El alto mando militar se lo impidió. El Congreso vuelve a sacar una nueva ley de amnistía, la ley número 2649-2, que estaba dirigida a interferir con las actuaciones judiciales del caso Barrios Altos. A continuación, mi compañero. Vamos a ver algunos motivos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, compañero. Ya, como les había mencionado, vamos a ver algunos motivos, los cuales llevan a que la Corte Interamericana de Derechos interceda en este caso. ¿Cómo se da esto? Se forma una comisión de la Corte Interamericana, la cual demanda ante esta Corte al Perú por la violación a los proyectos de ley que ha creado el Congreso para evitar que se investigue este tipo de delitos. También tenemos el artículo 13 que nos habla de la libertad de pensamiento y expresión. Esto nos hace más referencia a lo que las personas, al encontrarse en una reunión, en este caso que era una pollada, no han podido expresarse libremente y han sido masacrados, por así decirlo. También tenemos el artículo 25, la protección judicial. También va relacionado a los proyectos de amnistía que se hacían a los ejecutores. Todos estos artículos que han sido vulnerados han sido básicamente los fundamentos para que se realice una demanda ante la Convención ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Esto desde un ámbito internacional, por así decirlo. También, pero hubo la vulneración desde un ámbito nacional. La siguiente, por favor. Como les mencionaba, desde un ámbito nacional se han vulnerado los derechos a la constitución política. En este caso tenemos el artículo 1 y el artículo 2,
el cual nos habla básicamente de la defensa de la persona humana, que es considerado el fin supremo de la sociedad. Y el artículo 2, que como ya lo conocemos, son los derechos fundamentales de la persona, a la vida, a su identidad, integridad psíquica, física, entre otros. La siguiente, por favor. Ya, como vemos, la forma que el caso Barrios Altos llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es por la vulneración de los derechos fundamentales de la persona. En el año 2000, la Comisión Interamericana solicita al Estado dejar sin efecto toda ley que impida la investigación por el caso de Barrios Altos, lo que nos hablaba el artículo 18, las garantías judiciales, ¿no? Que se siga que se lleve un debido proceso para que se pueda esclarecer este tipo de hechos y no con impedimentos. Respuestas para resolver el conflicto. Por esta razón, la sentencia emblemática escogida por el análisis resuena en los umbrales del terrorismo del Estado. Eh, el demandado comunicará a la Corte de su allanamiento a las presentaciones de la parte del demandante. La Corte, oído al parecer de de los representantes de la víctima y de sus familiares, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos. En este supuesto, la Corte fijará las reparaciones y indemnizaciones correspondientes. Por otro lado, la Comisión Interamericana señaló el posible violación del artículo 13. En el presente caso, aunque el sustraerse el asunto de la competencia de las autoridades peruanos en relativo a investigación y persecución y sanción, se impidió el conocimiento de la verdad. En el año 2004, los jueces peruanos ordenaron la liberación de varios de los sospechosos de la masacre de Barrios Altos, quienes habían estado presos por más de 3 años sin sentencia, ello debido a una recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El presidente de la Corte Suprema de Justicia dijo que se estaba llevando a cabo una investigación para determinar la causa por la que los jueces permitieron que los jueces se extendieron, ¿no? Tanto y inicialmente el gobierno japonés se expuso a la extradición porque los padres de Fujimori habían inmigrado a Perú desde Japón. Eran ciudadanos japoneses. Sus leyes prohibían la extradición de las nacionales, donde Japón y Perú no tenían entonces un acuerdo extradicional. Gracias, efectivamente, entonces, continuando con la exposición, ya en este caso, pues, como iban exponiendo mis compañeros, es aquí históricamente que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos intercede, pues, legalmente para ver la sentencia del caso de Barrios Altos. El Grupo Colina, realmente integrado al Servicio de Inteligencia, había cometido y había perpetrado hechos gravísimos en aquel momento, ¿no? Que habían atentado contra la vida, sobre todo violando los derechos fundamentales de la vida. Entonces, es por eso que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos decide intervenir en este caso. Ante el silencio administrativo, ante el silencio quizás de las investigaciones que se tenía dentro del país. Frente a este caso, esta decisión ha marcado precedente y así el Estado peruano comenzó pues a dar cumplimiento a las sentencias que se tenía pendientes por resolver dentro de nuestro país. Siguiente diapositiva, por favor. Seguidamente, también vale indicar sobre este caso que la Corte Internacional de Derechos Humanos, frente a lo que indicaba, ha admitido pues el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado, ¿no? Y también ha declarado conforme a los términos el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado al Estado peruano. Ya se le ha seguido un proceso al Perú por este caso, ¿no? Por este caso de Barrios Altos. Y también la
la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha rechazado las leyes de amnistía que protegían a las personas que estaban involucrados en este caso, vale decirlo, al grupo Colina, como forma precedente que se había alzado en contra de que ellos usaban por estas leyes que se habían sacado. En aquel momento se habían sacado esas leyes de amnistía que le favorecían, eran libres de investigación y entonces gozaban. Entonces, la Corte Internacional de Derechos Humanos ha decidido no a que esas leyes quedan pues sin efecto. Siguiente diapositiva. Es así, ya una vez que todo ya se ha pronunciado la sentencia de la CID, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro sistema de justicia empieza a trabajar, ¿no? Por decirlo de esta manera, empieza a obrar, de nuevo a actuar en las investigaciones para ver y dar con los responsables. Es así que en el año 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema Peruana condena pues a Alberto Fujimori a 25 años por su autoría, por el caso, en este caso por el caso de Barrios Altos también, y por el otro caso también que es de la Cantuta. Es así que también se le condena al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos a 25 años por haber perpetrado, por los daños de haber perpetrado de lesa humanidad, ¿no? Daños de haber violado los derechos humanos, ¿no? Y entonces, casos que quizás en un momento hayan perjudicado severamente a la vida, a la tranquilidad, a la libertad en ese momento. Entonces, no solo ello también, ¿no? En reiteradas oportunidades, los jefes de aquel entonces habían presentado rechazar excepciones, quizás para que se les caiga la responsabilidad sobre este caso, como es el caso de Martín Rivas, y Salazar Monroy, que eran en aquel momento militares que no habían permitido ser juzgados, ¿no? Pero una vez que la sentencia haya recaído de la corte, estos personajes también han sido sentenciados tal como la ley ha estipulado. Hola, profesor. Para terminar con la exposición sobre la situación actual de Barrios Altos, el viernes 1 de abril de este año, 2022, se escuchó a los familiares de las víctimas en una audiencia donde se solicitó a la Corte Internacional de Derechos Humanos que resolviera con claridad que el indulto que se le dio a Alberto Fujimori y la decisión del Tribunal Constitucional peruano van en contra de todas las sentencias ya establecidas y mencionadas anteriormente por mi compañero. Por ello, se le insistía al Estado que negarse a ejecutar la orden del Tribunal Constitucional tenía que ser resuelta eficazmente. Por otra parte, también se pidió que el Estado peruano cese todo acto destinado a impedir que Fujimori termine de cumplir su condena penal, pues este fue condenado por graves crímenes contra los derechos humanos, equiparables a delitos de lesa humanidad. Ahora, hasta la fecha, el Estado peruano ha cumplido por lo menos en unas cuantas reparaciones civiles, pero también hay que tomar en cuenta que una reparación transformadora no solo es resarcir el daño vivido, sino también es impulsar un mejor futuro para las nuevas generaciones y así poder extinguir las condiciones de vulnerabilidad que podrían haber permitido que se produzca la violación de derechos humanos. Ahora, para terminar, lo más importante es que aún perduran los peruanos comentarios negacionistas entre familiares de las víctimas y el Estado, y posiciones revictimizantes que no hacen más que demostrar que el proceso de reparación civil para las víctimas del caso de Barrios Altos sobre ese conflicto armado, ¿no? El terrorismo en general no ha sido efectivo y en consecuencia la tan ansiada reconciliación nacional aún no va a poder ser alcanzada.
Y es evidente que la respuesta es negativa y que las condiciones para una posible repetición del conflicto sigan dadas, ya que la situación de quienes fueron víctimas durante el periodo de terrorismo, e incluso de quienes no lo fueron, aún así siguen viviendo rezagados en una sociedad desigual, marcada por factores de vulnerabilidad y discriminación. Por lo tanto, los efectos de la pandemia no han hecho más que evidenciar y romper esa ilusión de progreso económico en la que seguimos viviendo mientras que pasan los años. Por lo que pensar en términos de transformación se convierte en una necesidad urgente para transformar una sociedad democrática donde no haya cabida para los hechos como el de Barrios Altos, no puedan volver a repetirse y no se vulneren los derechos humanos y así puedan ser efectivamente reparadas. Gracias.